Pokémon Masters es el gacha de Pokémon lanzado en 2020, creado por una colaboración entre The Pokémon Company y DINA. El juego existe con el único y simple propósito de unir a la mayoría de entrenadores presentes en los juegos principales de Pokémon, celebrar a los personajes que gente como yo apreciamos que existan. En un principio pensé que esto no sería más que tu típico juego con los personajes populares y ya, y la verdad es que después de haberlo estado jugando por casi un año, tengo que decir que me encanta, y no solo porque lleva el nombre de la franquicia del ratón eléctrico, sino que en general me parece un buen juego. Muy entretenido para pasar el rato, tratando de obtener a los personajes nuevos, ideando estrategias para derrotar a los jefes que son súper complicados, y te incentiva a utilizar a la mayoría de personajes posibles y farmearlos. Yo como fan ya veterano de la saga me he llevado bastantes sorpresas con las decisiones que se han tomado en cuanto a personaje. Si bien están las obvias como Red y Charizard o Cynthia con Garchomp, me sorprendió ver en el roster a personajes súper olvidables que nunca pensé volver a ver en otros juegos. Algunos incluso triplicando su popularidad al punto que me complace poder ver varias caras poco conocidas en los fanarts que la comunidad dibuja. Pero ya yendo directamente al punto, a estos personajes que mencioné se les asocia a un Pokémon característico, y a veces no tan característico, funcionando con diferentes tipos de estrategias y habilidades. Y la verdad es que, como es algo bastante divertido especular sobre qué personaje podría ser incluido al juego, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Y por eso es que te traigo 20 personajes que a mí me gustaría ver en este juego. Y sin más dilación, omitamos la intro esta vez. Antes de empezar tengo que establecer algunas reglas. Primero, deben ser personajes icónicos o que tuvieron alguna participación en los juegos. Segundo, no se sorprendan si menciona más de un personaje en un puesto. Puede que los personajes no sean lo suficientemente probables para ser incluidos individualmente, y me vi en la necesidad de hacer eso. En pos de no envejecer el video súper rápido, muchos de los personajes obvios no serán incluidos en el top, los que me gustan a mí que estuviesen en el juego. Por lo que si ves un personaje más probable que otro en las misiones honoríficas, no te sorprenda, la verdad es que me tomé bastantes libertades. Y bueno, vamos con las menciones honoríficas. Por supuesto que tarde o temprano van a añadir al resto de líderes de gimnasio. De hecho, de haber sacado este video antes habría quedado mal en esta parte. Y bueno, como podrán apreciar en pantalla, me tomé algunas libertades con los Pokémon seleccionados. Eso es algo que en general hice en todo el video. Por supuesto, los personajes del juego más recientes serán añadidos. Sherman Rose y Oleana son opciones fáciles, ya casi todos los villanos están en el juego, y en el caso de Oleana no lo veo tan difícil, siendo que está Plumeria en el juego. Respecto a Suina, diría que simplemente entraría por popularidad. El resto de personajes de los frentes de batalla entrarán. ¿Por qué no entraría el resto de líderes de frente? Aunque sigue existiendo la posibilidad de que no sean incluidos, no son tan relevantes. Y bueno, y respecto al caso de Odarak, es extraño porque está dentro del juego, pero es simplemente un NPC, lo cual es extraño. No saben lo extraño pero agradable que fue ver a Marley o a Cheryl en el juego. Pensé que habían quedado completamente olvidadas junto al resto de acompañantes de Diamante y Perla y Platino. Este personaje es extraño, salió en Ultrasol y Luna porque sí. Pensaba que sería el Cajuna de tipo dragón o algo así, pero como un fanboy de los líderes de gimnasio. Es una opción rara, pero le veo chance. Ahora que terminamos con las menciones honoríficas, vamos directamente al top. Dentro de esta sección de personajes posibles está Araún, quien tuve que buscar su nombre porque no lo recordaba. Fue incluido en Omega Rubí y Zafiro Alpha para representar la mecánica de las bases secretas, así como Alicia representa los concursos, y ya está en el juego. Su Pokémon por supuesto sería Flygon, más que nada lo incluí en el top por Flygon, porque me gustaría poder usarlo. Casi todos los rivales en el juego, Hugh es una opción obvia, es un personaje bastante popular en el fandom, y de ser incluido creo que Reshiram sería adecuado para este. Si no, por descarte, Electros le vendría bien. En el puesto de 18 tengo a Venga, el nieto del campeón Alder. Pienso que es un buen candidato. No sabemos mucho de él, pero de meter personajes poco conocidos en este juego no es para nada extraño, y su Pokémon creo que podría ser Latios. Estos sin duda casi no entran al top al tener ya varios profesores en el juego, pero realmente me gustaría que fuesen incluidos. No tengo mucho más que decir. Este fue un personaje introducido en Pokémon Platino y ha aparecido en casi todos los juegos de la línea principal desde ese. Parece que Game Freak le agarró cariño, lo cual no entiendo muy bien por qué.
Y lo cierto es que me gustaría que estuviese. Su Pokémon obviamente sería Croagunk, ya que se lo tiene bastante asociado gracias a medios como el manga y el capítulo de Pokémon Generations. Diría que aquí empezamos con las opciones extrañas, ya que el líder del club de fans de Pokémon no es particularmente un personaje conocido, pero ha sido bastante recurrente en muchos medios, y para ser un personaje tan random, su diseño siempre me hizo agradable. Como siempre nos cuenta sobre su Rapidash o su Fearow, se me hace sencillo asociar un Pokémon a este personaje, y en cuanto a opciones random, bueno, solo estoy empezando. Este sí lo veo entrando tarde o temprano, y lo cierto es que me encantaría, siendo de los mejores personajes de Blanco y Negro 2, así como sus apariciones en Sol y Luna le dieron mucha atención del público. No pude pensar en otro Pokémon más que Magneson para acompañarlo. No sé por qué no está Lucas en el juego base. Eso que incluyeron hasta Chris, que llevaba olvidada mucho tiempo. Ya que estamos en el año de Sinnoh, veo muy probable su inclusión, y de ser así no puedo pensar en otro que Dialga para acompañarlo. Los tres iniciales ya están tomados, por favor más atención a Lucas. Sé que dije antes que no metería líderes de gimnasio porque son una opción obvia, pero tuve que hacer una excepción con Raiden. Es de mis líderes preferidos entre todos, y me encantaría verlo en el juego. Varios de los Pokémon asociados a él ya están tomados, por lo que pienso que por descarte Dradigon o incluso Reshiram le vendrían bien a su personalidad. De aquí no me detengo con las opciones obscuras. Eusin, originario de Pokémon Cristal, se ha hecho lo suficientemente popular como para ganarse un puesto en este juego, pienso yo. Y por supuesto acompañarlo del Suicune que tanto busca. Pokémon, al ser un RPG partiendo sin mucho con qué trabajar, se las tuvo que arreglar con sus textos atrayentes para el jugador. Y los entrenadores random no son una excepción. Algunos tienen historias bastante graciosas y algunos bastante tristes. Pero el que más enganchó con la comunidad es sin duda el joven Chano o el Youngster Joy, el primer entrenador NPC con el que luchas en los juegos de Oro y Plata. Se le recuerda por las veces que te llama por el teléfono diciendo que su Rattata es el más poderoso, y la verdad es que no lo veo mal como un personaje broma. Hasta es un personaje del manga, vamos. Ya como vamos en la mitad del top, tengo que decir algo, y es que si piensas que ya me volví loco con algunas opciones, prepárate, no has visto nada. Solo diré que la regla de no incluir personajes del anime se rompió con la inclusión de Jesse James, quienes salieron primero en el anime de Pokémon antes que en amarillo, y cómo no incluir a Ash con Pikachu, pienso que sería genial, vamos. Pokémon Conquest es un crossover entre Pokémon y la saga de RPG táctico Nobunaga's Ambition. Es un juego súper infravalorado que sin duda merece un remaster o hasta una secuela, diría. Y cómo no incluir a alguno de los dos protagonistas con su Pokémon insignia que no mencionaré, ya que debería jugar el juego, me da igual cómo, es asunto tuyo. En otro capítulo de personajes completamente olvidables, ¿alguien se acuerda de Magnus? Este weón salió en Heart Gold y Soul Silver como el dueño del Pokéatlón, por lo que lo veo posible, ya que, bueno, me explico. Dentro del juego existen habilidades pasivas asociadas a cada personaje dependiendo de algún rol, accesorio o título del personaje, y uno de estos es el de Pokéatlón, y bueno, y bueno, en parte sería súper chistoso que metiesen un personaje que ni siquiera arte conceptual tiene. Ya con más spin-offs de la saga, veo posible que a pesar de no utilizar Pokémon dentro de sus Pokébolas, pienso que introducirse alguna mecánica de acompañantes sería bastante interesante para variar un poco el gameplay. Y de elegir alguno, yo diría que alguno de los Rangers sería indicado para revivir un poco esa saga también. Y de elegir alguno, diría que los de Trazos de Luz son buenas opciones, acompañados de Staraptor o el Pichu Ukelele, que tendría movimientos interesantes.
En este puesto estaba entre ella o Bill, pero al final me decanté por Bridget, la asistente de Pokémon Box y posteriormente Pokébank, la app de Nintendo 3DS con la que hasta el día de hoy podemos transferir Pokémon a futuros juegos. Quizá la opción más imposible del top y realmente no se me ocurre con qué Pokémon podría entrar, pero lo cierto es que a varios de los personajes del juego que ni siquiera Pokémon característicos tienen, los lograron introducir simplemente eligiendo el Pokémon que más conviene con ellos, así que no lo veo imposible. Kurt es un anciano en Pokémon Oro y Plata a quien ayudamos a salvar a su pueblo del equipo Rocket sacándolo del pozo Slowpoke. ¿Muy random? Al menos si tiene arte conceptual. Pienso que si de asociar a un personaje a Celebi, este es el más probable, ya que es él quien nos ayuda a encontrar a Celebi en primer lugar en Pokémon Cristal. Volviendo a la mecánica de acompañantes, pienso que Todd de Pokémon Snap sería una buena opción. Ya ganó un poco más de fama con su reciente aparición en New Pokémon Snap. Si bien Mew ya está ocupado, no es raro que metan más veces el mismo Pokémon pero con otros movimientos. Quizá pueda tener algo que ver con la fotografía. Pokémon Special es un manga increíble, que si eres fan de la saga o aficionado al manga deberías leer alguna vez. Por lo tanto me gustaría que alguno de estos personajes originales sea incluido en el juego, como Yellow, Emerald o incluso Máscara de Hielo. Y vamos con el primer... ¿Qué pasó? Se trabó. El número 1 es... No, el número 1 es... Dije... No, no, no. Ya, ¿quién fue el chistoso? Pokémon Colosseum y Gale of Darkness sin duda se merecen más atención por parte de Game Freak. Y pienso que Wes y Michael serían buenos personajes para el juego. Y en general con todas estas opciones sería interesante si se hacen realidad. Ya veremos cómo envejece el video. ¿Cómo crees que no voy a hablar de Mirror B? Sin duda tiene que estar en el juego. Weón, y uno de sus ataques tiene que bailar cumbia y... Ya cerrando el video, lo cierto es que este no era el video de hoy. Se me ocurrió el tópico y lo comenté por Twitter, así que si quieres enterarte de lo que hago deberías seguirme ahí. Pongo cosas bastante estúpidas y a veces me meto en problemas por tweets estúpidos. Y bueno, respecto al otro proyecto, si este llega a 100 likes me pondré a trabajar inmediatamente en él. Y no olvides seguirme en todo lo demás. Toda la información, absolutamente toda la información está allá abajo. Y yo he sido Kiaka Golden y nos vemos.